Hola María del Carmen. ¿Qué tal, Carlos? Lucky ha de estar donde yo me metí primero. Le voy a poner, aquí le voy a contestar. Es que me metí a la anterior, a la, a la que hicimos la vez pasada. Pues, Eh, ¿Qué hacemos? pues ella debe de entrar donde tú entraste. Es que No esto no es, entiendo, no entiendo, dice. Al entrar, ok, al entrar a la página del TSC, te lleva a los anteriores, los anteriores. Debes buscar, bueno, no importa. Debes buscar el de hoy, hoy. Carlos con camisa blanca, MC con flores. Ok, esperamos que sí. pues ya ves, Ay, cuando yo te vi, ahí apaché y te di sí, te agregué. pero Entonces también ya, debemos de esperar es que ella haga eso que tú hiciste, ¿verdad? sí, pero ya me había confundido. Ya había Yo no, entrado en el anterior, entonces dije, no, ese no es. Y dice, también dice en vivo. sí, pues, yo no puedo Eh, hacer nada más que ver el logo y de cada una y agregarlas. ok, solo que me salga y la llame. No porque, ¿y qué vas a hacer con eso? Avisarles cómo entrar. Lucky, nos oyes. No, está en otro lado. Espérame, voy a tratar, espérame. A ver si se puede. Ah, no, me va a sacar. Sí, no, mejor ya que estamos, démosle con lo que teníamos planificado, ¿verdad? Si no vamos a estar que sí, que no, que esto y que lo otro. Ok, el tema entonces, El tema era, tu inquietud era, bueno, cómo hacernos de más respuestas, ¿verdad? sí, es como provocar en los que entran a la página que comenten la necesidad de mi necesidad de tener un feedback, no sé cómo se dirá en español, Una es retroalimentación. retroalimentación, sí. Y, y si no la tenés, Bueno, podemos seguir sin, ¿verdad? yo Pero valoro
esta plática entre tú y yo y Lucrecia, o los que estén la otra vez con Ute, ¿verdad? Que se acercó, siguiendo la filosofía de es más importante el proceso y no la finalidad, ¿verdad? Creo que lo que estamos dialogando, lo que estamos descubriendo individualmente, está quedando grabado. Entonces, en algún momento, alguien que esté listo en el momento justo, pues escuchará y participará de lo que está quedando en la página. Te digo esto porque para mí, por supuesto que sería rico estar respondiendo preguntas, etcétera, pero yo creo que me estoy enriqueciendo más de el hecho de que ustedes estén anuentes a conversar, a platicar y a rescatar todo lo que ha sucedido en tantos años, ¿verdad? Sin planificarlo. Eh, ¿Sabes por qué te lo digo? Porque estoy en un seminario de historia. ahí está Lucrecia. ¡Ay, qué bien! Y cuando uno opina o reflexiona sobre lo que el expositor dice, le das como material para ampliar su exposición. Sí, es cierto, pero como somos pioneros y estamos hablando de algo muy profundo y avanzado, como que no es en primer lugar, no somos empresarios. En segundo lugar, no estamos tratando de buscar publicidad para promover lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es lo que... No, no, publicidad, no way, de ningún modo. No, es el feedback, ok, yo estoy contándote algo, diciéndote algo, y me encantaría tener la opinión de otra persona, como cuando entró Ute, Sí, eh, sí, se vuelve prácticamente como una coreografía hablada. claro, pero ¿por qué no hacer de este proceso algo entre tú y yo o entre tú y yo y Lucrecia? Que los tres estemos amalgamando todas nuestras palabras para ir descubriendo nuevos significados, ¿verdad? Porque ese es el propósito también de salirnos de esa convicción y de esa tendencia de querer tener un público y estamos tratando de descubrir algo más profundo, ¿verdad? Y de hecho, yo diría significativamente profundo, porque yo no creo que haya alguien interesado en hablar más allá de lo que consideramos arte. Y esto me lleva a mencionar que tal vez estamos hablando de un arte totalmente distinto al que está la gente acostumbrada, ¿verdad? Existe un tipo de arte que es entretención, que es del lado derecho, del lado izquierdo del cerebro, donde corresponde el definir, el etiquetar, el seguir un patrón establecido, el teatro, la butaca, la producción teatral, mientras que ya comenzamos nosotros a hablar de un arte que va más allá y muy lejos de eso, que ya es más visionario, ¿verdad? En donde ya se entra uno en sí mismo para de ahí elaborar un proceso de descubrimiento hasta cierto punto espiritual, es un proceso espiritual y que va muchísimo más allá de, de lo que hemos estado acostumbrados. Y creo que eso es muy valioso y creo que Sí. podría incluso, bueno, si hay alguien que le interesa, pues sería muy rico, ¿verdad? Pero este diálogo para mí está siendo casi sagrado. El hecho de lucidar y de entrar a terrenos poco explorados, ¿verdad? Ya viste hoy, ahorita acabamos de definir que existe diferentes visiones de lo que es el arte, ¿verdad?
No sé qué piensas tú de eso. Sabes que estoy viendo que Lucky está tratando de unirse. Ya la invité y se sale, entonces no sé qué hacer, la verdad, para Bueno, para no seguir con esa distracción. Si la veo, yo la sí. invito y le apunto para que se una, pero si no, creo que sería mejor seguir con la plática. Sabes que yo pienso, por ejemplo, cuando tú te uniste al grupo de Coloquia, si hubo un cambio en tu inspiración, en tu concepción de la creación de coreografías, que si te favoreció o no te favoreció. Ya qué interesante lo que acabas de mencionar, porque eso no se propició ni se planificó. Fue un momento en el que brotó la espontánea necesidad de ir más allá de lo que existía en ese momento. Yo creo que te estás refiriendo al grupo imaginario, donde estaba Luis González, Sí, Pablo Swayze, Moisés Barrios, sí. ellos y yo me incluí, pero ¿sabes por qué me incluí? Porque Luis González empezó a acercarse al ballet y empezó a tomar fotos totalmente distintas. Y cuando él vio nuestro grupo, todos nos inspiramos. Acordate que Isabel Ruiz participó en la creación del telón de fondos de Saumerios. Entonces fue todo un enriquecimiento grupal colectivo. Digo colectivo por el grupo, ¿verdad? Colectivo, la gente no estaba lista para recibir eso, ¿verdad? Pero a eso me refiero con esos momentos en los que se da esa necesidad esencial de ir muchísimo más profundo y no limitarse a copiar o a hacer lo que la gente necesitaba en ese momento, sino que nosotros confiamos plenamente en el proceso y de ahí surgió toda esta tendencia, ¿verdad? Ahora, perdón. Entonces no se llamó Coloquia. Eso fue después, yo ya no estuve en ese Ah, tiempo. ok, ok. Yo creo que fue la Galería Imaginaria donde coincidimos con Luis González, Rosina Casali, que era casi una guía de ese grupo a nivel administrativo y a nivel de su tendencia de ser curadora, ¿verdad? Ella se asignó ese rol en ese momento y de ella dependían muchos puntos de vista y mucha relación pública que ella comenzó a aportar a todos los artistas que no estaba cada uno inmerso en su proceso, sentí yo, ¿verdad? Ahora, ¿qué te inspiró la obra de Isabel Ruiz para llegar a ser y crear una coreografía que fue, yo diría, fantástica por lo fuerte, lo que te dijera yo, totalmente fuera del patrón de la danza, fuera de toda concepción artística, entre comillas, fue como el inicio de un movimiento totalmente diferente. Claro, precisamente por eso, porque todos estábamos en esa misma necesidad, en esa búsqueda, con esa sed de algo distinto, ¿verdad? Entonces, cuando yo comencé a ver el trabajo de ellos y ellos empezaron a darse cuenta que yo buscaba prácticamente algo similar, pues nos entendimos y yo vi en el trabajo de Isabel esa necesidad de expresión de según ella, yo no sé hasta qué punto ella coincidió con exactamente con lo que yo necesitaba, pero yo te puedo hablar de mi necesidad. Era una necesidad de encontrarme a mí mismo dentro de una sociedad y una cultura en la que se consideraba que solo siendo indígena tenías identidad guatemalteca. Y por otro lado, solo siendo bailarín de ballet clásico tenías una identidad como bailarín, como artista.
Entonces yo estaba en medio, hacía folclore o hacía ballet, ¿verdad? Yo no quería hacer folclore, porque me daba cuenta cuando iba a ver el ballet folclórico que eso eran estampas, proyecciones de lo que habíamos visto de alguna manera en los grupos étnicos, ¿verdad? Pero eso no era lo que yo quería hacer, porque yo no era completamente indígena. Eso escapaba a mi identidad cultural. Entonces yo creí y quería creer en un proceso de búsqueda de identidad cultural propia, donde encontré la única palabra fue ladino, pero ya ves cómo la palabra ladino coincidió con Epitafio Ladino, que fue la obra que vine a presentar acá a Estados Unidos, que fue un solo, no sé si tú te acuerdas de esa obra. En fin, empecé a coincidir con Isabel, que ella expresaba toda su inconformidad con situaciones e ideologías en ese momento que incluían la forma de sentir de Guatemala, ¿verdad? Que estaba siendo de cierta manera injusta con ciertas poblaciones y siempre existe la inconformidad de por qué la injusticia dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces ella lo plasmó en sus grabados y a mí yo me identifiqué con esa calidad expresiva y esa intensidad expresiva más bien. Entonces por ahí fuimos coincidiendo y Luis también con sus fotografías que expresaban una forma de sentir que no era folclórica y que no era tampoco una tendencia estética extranjerizante, sino que él buscaba también una propia identidad en su trabajo. Entonces, repito, todos coincidimos en esa búsqueda. Y eso fue lo que lo hizo tan intenso y tan rico, ¿verdad? Y que O definitivamente fue la batuta para muchos otros que vinieron después, me imagino, ¿verdad? Yo no he seguido como historiador o como analista de los procesos sociales artísticos de Guatemala, pero supongo yo que esto abrió brecha para que otros empezaran a sentir esa misma búsqueda y se sintieran identificados con esta tendencia estética, ¿verdad? o sea que ahí hubieron dos necesidades o más, ¿verdad? Una es encontrar una identidad y la otra es expresar el dolor que representó para algunos guatemaltecos como yo, ver a este país desangrado totalmente y herido, abusado, explotado. Pero ahí yo me pregunto si será válido eh, poner esos sentimientos en una creación artística. Pues es lo que tenés que expresar, ¿verdad? Como guatemalteca, ¿qué necesitas expresar? Esa es una pregunta individual. Entonces ahí es donde yo digo, ¿qué expresa el ballet de nuestra forma de esa necesidad de la que estamos hablando? ¿Qué expresan otras tendencias que escapan a ese ir hacia adentro y realmente como individuo guatemalteco cuestionarte? Y eso es como un arte visionario que va a descubrir nuevas tendencias futuras, ¿verdad? Un árbol que encontrás su raíz para que de ahí surja una identidad y un arte nacional, ¿verdad? Sabes que lo más cercano, pudiera decir yo, primario, para mí fueron los musicales de Estados Unidos. Sin embargo, todavía existía ¿cómo se diría? El filtro de no expresar abierta y directamente ese dolor, esa situación, como María es un ejemplo del racismo que existió o existe todavía, y varios otros musicales de Estados Unidos que lo hicieron musicales precisamente porque no tenían el atrevimiento de abrir
y mostrar directamente las heridas. Sí. Y algo muy importante también, el mantenerse dentro de una aceptación decorosa de lo que el público iba a ver, ¿verdad? Porque ahorita que mencionas eso, yo creo que otro de los artistas profundos, yo diría artista profundo, vamos a desarrollar ese término hoy y que quede como una manera de diferenciar y de discernir las diferentes tendencias del arte, ¿verdad? Yo estaba pensando en él desde ayer, eh, Hugo Carrillo, porque él fue capaz de, bueno, y Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Pero Hugo Carrillo me estoy refiriendo a él porque él fue capaz de ver en lo grotesco la belleza. Ha sido el único dramaturgo a quien yo puedo decir desde mi humilde opinión, ¿verdad? Que coincido con él en el tipo de buscar en lo grotesco una estética muy, muy especial. Lo ves, yo no sé si tú conoces la obra de él, pero en La calle del sexo verde, por ejemplo, otra obra que yo tuve la oportunidad de trabajar en los años que estuve la última vez en Guatemala con Javier, que fue Las orgías sagradas de Mashimón, una obra bellísima, María del Carmen, que no sé si tú la conoces, No, pero eso no. es extraordinariamente bella. Y yo disfruté mucho haciendo el sacerdote de esa obra, que es todo un personaje grotesco que se, se vanagloria de estar en su poder de conquistador, ¿verdad? Y de desechar todas las tendencias culturales indígenas y que profanaban con el Mashimón todas las normas morales, toda la moral religiosa, ¿verdad? Es algo muy lindo y Hugo Carrillo lo plantea de una manera muy elocuente, ¿verdad? Es muy difícil para mí describirla con palabras, ya que es un lenguaje muy simbólico y lo hace muy bien. Pero él tiene escenas muy grotescas. Me acuerdo de una escena en donde hay unas prostitutas llegan a pedirle a Mashimón por su bienestar, ¿verdad? Entonces, esa escena yo la hubiera puesto más grotesca de lo que se lee, ¿verdad? Y puede ser algo fascinante. Entonces, aquí caemos en algo muy, muy, muy interesante también, lo bello, lo relativo de lo bello. ¿Y quién, Bueno, quién se atreve a entrar en ese terreno de borrar toda esa apariencia, como tú mencionas, de los musicales, ¿verdad? Que no se permiten ir más allá de lo que es aceptable, ¿verdad? sí, Habrán algunas ahora que ya, ¿verdad? Pero para hacer esa diferenciación creo que es un ejemplo muy acertado el que utilizaste. sabes que sí. Primero, como espectadora te sorprende, pues, o sea, te saca de tu zona de confort. Y luego, pues, admira uno el atrevimiento y luego, pues, la forma como lo manifiestan. Pero hoy por hoy, el uso y el abuso de ese tipo de creaciones, ya a mí me dicen, va a haber una obra relacionada con la memoria histórica, por ejemplo. Ya no. Ese es el peligro, siento yo, Sí, sí. que Por hay un eso desgaste, se convierte en un desgaste. así es, puede ser, ¿verdad? Pero recuérdate que cuando un artista tiene la intención, ¿te acuerdas que esta palabra la utilizamos la última vez con Ute? Porque arte es hacer algo con intención. Entonces, cuando un artista se compromete y busca dentro de sí mismo su auténtica necesidad de expresarse, eso se siente. Ahora, cuando un artista o un grupo de artistas utilizan la política para hacer valer sus ideologías, corresponde a otra Ahí tendencia. está. Y eso yo Ese no es, lo comparto. Yo nunca he pensado que
el arte debe ser utilizado para comunicar lo que superficialmente o según yo, justificando esa necesidad de expresión, de utilizar el arte como expresión, eso no va conmigo. Yo creo que esa es la diferencia. La diferencia es utilizar el arte para hacer política que por supuesto, en el sistema comunista se utilizó, en el nazismo se utilizó, o hacer realmente crear una obra con una intención, bueno, De más pura. denuncia, ¿verdad? Incluso hay una clasificación, el arte de denuncia. Yo no sé hasta qué punto, eh, para mí no es lo que yo considero mi camino como artista. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo vi en Viena, en un museo de arte moderno, ahorita no recuerdo el nombre del artista, que había sido una mujer muy bella, había sido modelo de Vogue y no te sé decir, y ponía instalaciones, y en una de las instalaciones puso la camisa de su papá, que había sido banquero, y la perforó a balazos. Entonces, un mensaje muy directo, pero yo me cuestioné, yo dije, bueno, esto valdrá la pena realmente colgarlo en un museo, o lo colgaron porque esa persona ya tenía un nombre, un nombre de artista reconocida. En fin, ese es parte de todo el proceso, pero la intención de lo que íbamos a hablar hoy es la necesidad de tener personas que opinen en relación a lo que estamos hablando. Pues sí, pero yo ya te dije, mi respuesta sería, para mí no es necesario. Yo creo que es más importante para mí este proceso y que quede como un legado, ¿verdad? Si es que se puede llamar así, y ya habrán comentarios y de ahí surgirá la necesidad de nosotros reunirnos para responder esos comentarios que hasta el momento no han llegado, ¿verdad? Pero para mí no es una necesidad. Y, Ok. y, y yo confío más en el valor que están teniendo estas pláticas porque estamos descubriendo términos y estamos descubriendo motivaciones que han sido parte de la historia del desarrollo de la danza independiente, ¿verdad? Y que no se habla en ningún otro lugar. Bueno, fuimos únicos. Pues Ese yo, es, yo diría que es parte de esa búsqueda y esa necesidad, ¿verdad? De descubrir que hay más allá de lo que se considera convencional. yo recuerdo una coreografía, pero no me acuerdo ahorita el nombre, que nos pusimos como imitando el cuero y casi que cadenas gruesas y casi que pulseras con piquitos. Y imagínate cuándo fue eso. Y luego, muchísimos años después, se volvió una gran moda. No, Y no recuerdo, no sé la, a qué te pres- estás refiriendo. la presentamos en la cúpula. Fue una de las primerísimas. Yo me recuerdo una faldita negra imitando cuero, medias cruzaditas y los hombres sus pantalones negros también de cuero con estas cosas negras de piquitos, así como agresivos, No sería pero no me... con Gisela Rosal que hiciste eso, porque yo no me acuerdo de ese vestuario en realidad. Me acuerdo de una coreografía que éramos estudiantes de colegio, autoconfesión.
¿te Sí, acuerdas? sí, es Que así. Carlos González y pero aparte de esa autoconfesión, no recuerdo yo que teníamos ese vestuario. Pero bueno, Eso fue, eso fue en la cúpula. sí me acuerdo de la cúpula y ahí presentamos autoconfesión. Y esta otra, que fue la primerísima en la que yo participé. Pero bueno, la cosa es que yo invité a toda mi familia y salieron choqueados, ¿verdad? Totalmente. Pero sirve tener ese tipo de proyección rebelde, ¿verdad? De proyección, como te dijera, como agresiva, especialmente mi personalidad, que no tiene nada que ver con eso, pero algo Sí, adentro hay. yo usaría mejor el término grotesco, ¿te parece? En lugar de lo grotesco puede ser agresivo o la agresividad puede entrar dentro del contenido grotesco, esa imagen, esa estética de grotesca, ¿verdad? Que en pintura se ve mucho Sí, o se ha visto mucho, ¿verdad? sí. Eh, Goya, por ejemplo, tengo la idea de que él hace mucha, mucha, mucha muchas imágenes grotescas, ¿verdad? Bueno, él refleja la miseria, refleja el hambre. Es, Sí, y pero no sé, tiene tanta aceptación su obra que posiblemente tenga que ver con su técnica, Carlos. ¿Cómo lo hizo? pues él le expresó, yo creo que él podría, los expresionistas alemanes, ellos no tienen, ellos crearon una técnica. Ese es otro ejemplo. Bertolt Brecht es otro que hablaba de lo que sentía dentro de su medio y transiciones, ahí sí que sociales, que dieron saltos enormes, ¿verdad? Pero los cito como ejemplo porque aquí viene algo muy importante también. Tal vez Brecht podría en este momento o ha sido objeto de imitación como panfletario político, ¿verdad? Y tal vez él nunca tuvo esa idea en su mente, sino que él simplemente expresaba a través de su forma de escribir y a través de sus imágenes teatrales lo que estaba sintiendo, ¿verdad? Y entonces, Bueno, llegamos a un punto en que posiblemente la política es ese drama, es eso grotesco, es eso eh, hostil, violento, puede ser. pero Y no solo la política, porque la vida es grotesca, María del Carmen. La no vida, pero necesariamente. la vida profundamente, en esencia, es grotesca. Hablamos de la problemática social del alcoholismo, la drogadicción, eso no tiene nada que ver con la política y es algo tan grotesco. Los submundos, la prostitución. eh, Pero, perdón, ahí sí te digo que yo no le achaco a la vida, porque yo pienso que uno escoge qué ver todos los días. sí, Uno Marica, escoge pero maravillarse de la creación, escoge de las relaciones, escoge. Yo siento que la vida depende mucho de los caminos y los pasos que tú das. cuando uno tiene esa alternativa, pero hay gente que no tiene Yo, alternativas, María del Carmen. yo pienso que todos la tenemos. O vives en la oscuridad o vives en la luz. Yo Fíjate, escojo la Marica, qué luz. bueno que lo mencionamos porque también he estado muy interesado en escuchar el libro de Job. Tú lo mencionaste Sí, hace unos días, ¿verdad? sí, Es sí. increíble, ya ves, no, él no tenía alternativa.
Él es un Bueno, ejemplo de una condición humana, no, que tengas o no tengas alternativas, llega un momento en el que te tenés que enfrentar con ese ser interior. exacto. Pero él nunca perdió su No, integridad. pues, pero Y porque eso fue lo que lo salvó, sí, porque ahí el libro de Job te muestra que, por ejemplo, puedas tener todo y puedas estar en la luz y de repente te entra la negrura, te resbalas, te entra, te lleva, pero no, así es. pero no hay que perder la integridad. Pero Y ahí yo, es donde yo, yo siento que la integridad es algo que te mantiene eh, unido, te mantiene en tu interior junto. Yo creo que todos hemos pasado por esa parte negra, ese río negro, y depende de a dónde nos aferremos, de dónde nos agarramos en ese tiempo. de qué roca nos Sí, agarremos, ¿verdad? sí, Pero definitivamente. ¿no crees tú que en la vida hay tanto luz como oscuridad? No existiría la luz si no hay oscuridad. Y entonces creo que la trascendencia radica en precisamente lo que tú estás sugiriendo, que haya una integración de esas dos opuestos y esa tensión te ayude a trascender a través de mantener tu integridad, ¿verdad? Pero eso no es un proceso nada fácil. Yo No, creo que hay por mucha gente supuesto. que es vulnerable a cualquiera de las dos alternativas, ¿verdad? Si no, no existiera el mundo como está. Está como está precisamente porque no hay integridad, porque no hay fortaleza espiritual, porque no hay confianza. ¿Me entiendes? Es como decir, ok, estoy ahorita metida en este torbellino, en esta oscuridad, en este proceso, pero no voy a perderme en él. No voy a aferrarme del dolor. No quiero el dolor. Voy a aceptar lo que me está pasando, pero no me voy a quedar ahí. Claro, ahí esta es la diferencia entre el dolor y el sufrir, ¿verdad? El dolor es innegable. La Sí, vida puede ser muy dolorosa, pero de nosotros depende el hecho de no quedarnos sufriendo, ¿verdad? Sino que aceptar que la vida es dolorosa, hay momentos muy dolorosos, pero hay que seguir adelante, ¿verdad? Pero sí, ¿qué nos llevó a Job? Es una obra lindísima. Porque creo que dentro de la Biblia también se ven escenas grotescas, ¿verdad? Como hay unas pinturas bellísimas de Job, eh, no sé si las has visto, pero yo he encontrado imágenes muy lindas y que son muy grotescas de su imagen, de él sumido dentro de la desgracia, ¿verdad? Porque eso fue lo que le sucedió a él. Él, exacto. enfermedad, desgracia, muerte, todo es una obra bellísima. Eh, No, lo que nos llevó fue la dificultad de muchos adultos de tener imaginación, porque es un libro que está en cantos, es una elegía, y una elegía es poesía, tú hablaste de la poesía. sí, Entonces, la dificultad del adulto de tener imaginación para poder comprender ciertos términos que no se comprenden con la razón. exactamente. Y ahí vamos. Yo creo que la Biblia fue escrita por gente que estaba muy en contacto con esa parte imaginativa y de ahí surgieron tantas bellezas, ¿verdad? Eh, Palabras, metáforas, símbolos, es Sí, riquísimo, es totalmente alejado del pensamiento racional, ¿verdad? Como tú estás diciendo. Y creo que nos lleva otra vez eso es arte. sí, definitivo. La imaginación Es, es clave. ¿Qué es arte?
comunicarse a través de la imaginación, expresarse a través de la imaginación, porque todo puede ser arte. Sí, sabes, es que en la época que fue transmitido, porque no, la gente no sabía leer y escribir, y la gente no tenía la capacidad verbal que tenemos ahora. Ahora nos podemos expresar hasta en 2, 3 idiomas si no encontramos la palabra que queremos decir. Entonces los cantos y un canto simbólico, los símbolos siempre han sido eh, más comprensibles cuando no tienes esa capacidad intelectual o imaginativa. Claro, Por algo dicen que Fray Bartolomé de las Casas entró a las Verapaces con cantos, porque era una zona que nadie podía entrar. Es bellísimo, a mí me encanta eso porque digo, bueno, quiere decir que sí puedes llegar al corazón de las personas sabiendo cómo. claro, como Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Y San Juan de la Cruz, místicos. Y eso nos lleva a esta palabra, ¿verdad? Misticismo. El arte, desde mi forma de ver, eh, y al utilizar la imaginación, el artista es un místico. Cuando se compromete a buscar dentro de sí esa necesidad, ¿verdad? Y esa visión, es un artista visionario, ¿verdad? Que rompe con todos los parámetros de lo que es arte entretención, ¿verdad? Es un misticismo. Sí, Porque sí. misticismo, ¿qué quiere decir para ti? Bueno, un místico es el que sí, se centra en su espíritu, Y en su búsqueda espiritual, el que está, como te dijera yo, en otros niveles. así es. Se- Y esos niveles de la imaginación, donde puede tener experiencias con lo luminoso, ¿verdad? Con ideas, con personajes, con comunicaciones que van más allá de lo, de lo cotidiano, ¿verdad? Sí, sí, yo sí creo que el artista verdadero está más cerca de su ser espiritual que cualquier otra persona del mundo, por decirlo así. Y sí creo que si tú logras transmitir ese encuentro, se vuelve un clásico. Por ejemplo, Vivaldi era sacerdote y su música persiste a través de los Bach siglos. también era una persona muy religiosa y Sí, prácticamente se siente a través de sus misas y sus composiciones, es sublime. Otra sí, palabra clave, entonces, sería vivir una vida contemplativa, ¿verdad? En la que observas desde el corazón para poder ensimismarte, utilizar la introspección, desarrollar una capacidad de introspección suficiente como para crear a través de esa contemplación, ¿verdad? si es que tienes la necesidad de crear, porque a veces te puedes quedar en esa contemplación, Claro, que es pero ya ves como, que tal vez ese, sí, dependiendo de las creencias de cada quien, ¿verdad? Y la intención de cada quien. Porque ya ves que cuando yo he leído la poesía de Santa Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz, es una poesía bellísima. Y ellos ¿qué sí, hacen? Subliman todo lo que dicen acerca del amor con el amor a Dios, según su forma de concebir a Dios, ¿verdad? es que, Entonces, sabes qué pienso, y yo no sé si estoy equivocada, pero yo he oído del arte, del alter ego,
que es todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo compasivo, todas las virtudes que puedes tener, ¿verdad? Entonces pienso que la manera de acercarnos lo más que podamos a esa sublimación, a esa belleza, a ese amor incondicional, es a través de tu alter ego. Pero hay que trabajarlo, ¿no? Porque hay muchas distracciones en el mundo y Así a veces no queremos dejar el mundo. así es. Pero entonces cuando estás diciendo no queremos dejar el mundo, yo me atrevo a incluir, no queremos dejar nuestras convicciones también, no queremos dejar la manera como hemos concebido que el arte debe ser, no queremos dejar atrás las escuelas que nos enseñan cómo hacer arte. No, es esa contemplación y ese misticismo, esa introspección lo que me va a mí como artista a buscar esa visión y esa inspiración para ponerme en contacto con mi ser, ¿verdad? A través de la creatividad. Sí, yo pienso que sí necesitas aislarte, necesitas alejarte Sí, para no perder esa concentración que tú dices. Pero la claro. pregunta, ¿queremos hacerlo? Pues, Como decía un predicador, ¿verdad? Yo estuve en el mundo y me gustaba mucho. pues sí, Ahora, esa es la cuestión, nuestra naturaleza humana también nos jala, pues. claro, pero cuando hay una necesidad, uno no lo piensa. Uno simplemente lo hace. Por ejemplo, Sí, me recuerdo es que a mí cierto, no me importaba tener te trabajo, no tiras, trabajo, vivir con mi sí, familia, ser independiente, todo lo que supuestamente bueno, tenía yo que cumplir como un ser en una sociedad. A mí me importaba, yo tenía la necesidad de hacer lo que hicimos, ¿verdad? Pese a lo que fuera. Entonces yo creo que hay necesidades que ya no tienes que pensarlo, ¿verdad? Así que ya llegamos a algo más profundo hoy. bueno, Carlos, lo dejamos para la próxima y esperamos que Lucky pueda encontrar el camino para entrar. Hombre, vamos, Ahorita, vamos a tener que hacer un ensayo porque según yo que era ya más fácil, ¿verdad? Pero eh, bueno, la voy a llamar para ver, o si no, tal vez juntarnos en algún lugar y hacerlo juntas. ahorita podrías al finalizar aquí hacer una llamada con ella para ver si está. Pero voy a tratar, si me salgo, si Bueno, trato y me salgo, tú te quedas todavía un rato. no. No, ya, Yo ya tenemos aquí y veamos si podemos llamarnos los tres en este momento, ¿ok? pero a través de WhatsApp. WhatsApp, Ok, a través de WhatsApp, ¿ok? ok, Bueno, está pues bueno. te agradezco mucho tu presencia, María del Carmen. Vaya, Próximo. Carlos, adiós. Chao.